En el Excel yo les dejé un archivo que se llama miredbienvenida.py, que es un pequeño programita que es como el inicio de una especie de red social, donde vamos a recopilar información del usuario que lo ejecute. Como vimos en un principio cuando empezamos a trabajar con Python, esto se puede trasladar después a una página web, agregarle más cositas, hacerlo más amigable, que es lo que vamos a ver ahora. Pero la idea es que vayamos viendo las bases de esto. El resto de la chaya, no sé si lo que haremos a ver este año, pero de ahí ustedes lo pueden ir aprendiendo por su cuenta. En el Excel les dejé mi red-bienvenida. Les voy a pedir que bajen este archivo. Y la actividad se trata de lo siguiente. Primero vamos a analizar el documento que tenemos ahí, el archivo que tenemos ahí. Vamos a ver el código que hay detrás. Y les voy a mostrar también cómo se hacen algunas anotaciones en un código, que es para informar a quien lo vaya a revisar de qué se trata cada parte, o si quiere dejar algún mensaje oculto en ese código. Eh, y luego vamos a hacer la actividad final que está puesta en el punto 6, donde vamos a escribir 3 solicitudes de datos al usuario. Ahí aparecen algunos ejemplos y ahí les voy a pedir que me vayan dando ideas que se lo ocurran a ustedes y vamos a ver cómo lo podemos ejecutar. Lo descargan, yo lo tengo acá. Bueno, primero lo vamos a ejecutar. Si yo hago doble clic y en el computador que tengo instalado Python, se va a abrir esta ventanita. Me aparece un pequeño logo que dice mi red y dice, para empezar, dime cómo te llamas. Y ahí le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, Juan. Al ingresar el nombre, el programa me saluda, dice, hola Juan, bienvenido a mi red. Para preparar tu perfil, dime en qué año naciste. Aquí vamos a poner el año. Vamos a poner que Juan nació en 1981. Es viejito. Luego dice, cuéntame más de ti para agregarlo a tu perfil. ¿Cuánto mides? Dímelo en metros. Lo vamos a poner en metros, vamos a tener que ponerle un puntito a esto, así que vamos a escribir la estatura de Juan, que es 1. No sé qué estatura le ponemos. Escucha el primero que me diga algo. 73. 70. Ya, 1,73. Muy bien, finalmente cuéntame cuántos amigos tienes. ¿Cuántos amigos va a tener Juan? Los que se 5. cuenta con la mano. 5. Los que cuenta con la mano. Sí. 5. Ya, perfecto. Ya, fíjense lo que pasó acá. El programa nos imprime una pequeña franjita donde dice muy bien Juan, entonces podemos crear un perfil con estos datos. El nombre, Juan. Edad. ¿En algún momento el programa me preguntó la edad de Juan? Oh. No, pero la sacó con el año de nacimiento. Ya, muy bien Camilo. No pregunta, pero con el año de nacimiento el programa hizo un cálculo que permitió determinar la edad que tenía Juan. Y estimó que tenía 38. Y la estatura, fíjense, yo escribí 1,73 y la estatura fue entregada como 1 metro y 73 centímetros, una línea de texto. Y amigos 5, que ese sí sabemos de dónde salió. O sea, este programa tiene algunos cálculos detrás que nos permiten saber la edad que tiene a partir del año que nació y transformar ese decimal que escribimos, 1,73, en 1 metro y 73 centímetros. ¿Ya? Ahora vamos a publicar tu primer mensaje. ¿Qué piensas hoy? ¿Qué vamos a querer ponerle para que piense Juan? Dormir. Quiero dormir. Juan dice, quiero dormir. Ya. Hasta ahí llega el programa original. Yo le agregué unas líneas precisamente para mostrarle un poquito cómo se podemos ir creando estas cosas. Escribe hombre o mujer para indicar tu género. ¿No? Juan es hombre. Oh, ya sabemos que eres hombre. Genial. Indícanos tu nacionalidad. ¿De qué nacionalidad va a ser Juan? Perú. Ya, peruano. Africano. Y el programa se cerró. ¿Por qué? Porque no hay nada puesto detrás que diga que vaya a mostrar algo. O sea, significa que el programa terminó. Ya, analicemos el código de eso. Para eso, lo que vamos a hacer es arrastrar a mi ventana del PyCharm el programa Mi Red Bienvenida.
y se abre acá. Veamos lo que aparece aquí. Espero que lo puedan ver bien. Si se fijan, en este texto nosotros tenemos por cada línea al principio un numeral, un gato o un hashtag. Cuando yo pongo eso, en el caso de trabajarlo dentro de un archivo de Python, estoy diciendo que lo que voy a escribir ahí va a ser un comentario. No es parte del programa, pero es algo que si alguien entra al código, va a poder leerlo para saber de qué se trata o si yo quiero dejar algún mensaje oculto ahí. Entonces dice, ahora para empezar nuestro proyecto de red social, vamos a utilizar las herramientas que conocemos para ejecutar algunas acciones. Primero mostraremos un mensaje en pantalla, dando la bienvenida al usuario y escribiendo el nombre de la red. A continuación, preguntaremos algunos datos al usuario para poder construir su perfil y guardaremos esa información en variables. Finalmente, escribiremos en pantalla todos los datos que hemos recolectado y permitiremos al usuario escribir un mensaje de estado, que fue lo último que hicimos antes de agregar estas líneas que puse yo, donde todavía faltaban algunas cosas que poner. Te invito a examinar el código, leer los comentarios, que son lo que estamos haciendo ahora, y comprender los tipos de datos que estamos utilizando en cada caso. Si se fijan, por cada línea se pone el hashtag, ¿ya? Para conocer un poco más del usuario, vamos a preguntarle algunos datos, por ejemplo, su año de nacimiento, y aprovecharemos este dato para descubrir la edad del usuario. ¿Cómo lo haremos? Utilizaremos una variable para guardar el resultado del cálculo. El cálculo de la edad del usuario, y este dato será un tipo entero. De ahí vamos a analizarlo cuando lleguemos a esa parte. Luego le preguntaremos al usuario la estatura en metros, y este dato será un tipo float, o sea, un decimal. Y usaremos esta información para calcular los centímetros. Y finalmente escribiremos en pantalla los datos que hemos recolectado del usuario usando print, y le solicitaremos que escriba un mensaje para desplegar en pantalla. Ya, entonces, primera parte. Lo primero que le decimos al programa es que nos muestre un bienvenido a, luego muestre ese logo que tenemos ahí que es en mi red. ¿Ya? Ese logo nosotros lo podemos cambiar, podemos poner lo que nosotros queramos dentro de un archivo de texto por ahora. Más adelante podríamos incluso agregarle imágenes. ¿Ya? Yo había hecho un pequeño cambio y lo tenía guardadito por allí, que era este. Por ejemplo, si en vez de una red, yo quiero acceder a la baticueva. Entonces yo puedo cambiar eso desde la línea 37 a la 42. Pego y tengo el logo que tenía puesto ahí, el código ACSII. Y hay un pequeño cambio que podemos hacer. Si yo ejecuto el programa, lo va a ejecutar en mi consola. Y ahí está. Bienvenido a, y aparece el logo, y dice para empezar dime cómo te llamas. Voy a parar el programa para seguir editando. Javier, dime. Profesor, ¿por qué para el logo puso print y con muchas comillas? Ya. Puso 3. A diferencia de los anteriores, cuando yo le pongo 3 comillas, se me había olvidado, buen punto, es para decirle que lo quiero mostrar tal cual como lo voy a poner aquí. Porque cuando lo pongo en 1, escribe de izquierda a derecha, pero aquí yo tengo unos saltos de espacio. Tengo una línea de punto y un enter. Entonces cuando le pongo las 3 comillas, le estoy diciendo a Python que lo quiero tal cual como aparezca ahí. Y si te fijas, en la parte de abajo, no aparecen las comillas. Sí. Entonces lo valida como string, pero con las 3 comillas no lo escribe de izquierda a derecha nomás, sino que te respeta los enter que uno le ponga. Ah, ya. Para eso es. Gracias por la pregunta, se me había olvidado dar ese detalle. Ya. La primera interacción solicitamos al usuario que ingrese su nombre y lo guardamos como una variable tipo string. Recuerde cuando yo hago un input, que lo vimos en la clase pasada, este mensajito de acá, el input, lo que ingresa el usuario siempre va a ser un str, siempre va a ser una cadena de texto, así que no es necesario hacer ninguna modificación de tipo de variable. Pero cuando yo le pida números, voy a tener que hacer algunos cambios porque resulta que me los va a ingresar como texto y yo lo voy a necesitar como número, así que hay que hacer un cambio de tipo de dato que también lo hemos visto en clase anterior. Cada vez que yo pongo un input, estoy haciendo una especie de print. Le estoy pidiendo al usuario
que me diga cómo se llama. ¿Ya? Ojo que aquí hay un espacio que en los que agregué yo no lo puse y tengo que poner. Entonces, aquí sucede algo interesante. Estoy diciendo, nombre es igual. Estoy declarando un valor de variable para variable nombre, que yo lo voy a poder ocupar más adelante como la variable nombre. Input, para empezar, dime cómo te llamas. El usuario va a escribir su nombre y lo va a guardar en la variable nombre automáticamente. Luego, tengo un print de un espacio, una línea. Otro print donde voy a saludar al usuario. Hola, espacio, cierro la comida, coma. Recuerden que estas comas me permiten hacer una linealidad, o si no, el print no me va a ir saltando los espacios cada vez que yo quiera hacer un print distinto. Y me los va a agregar con un espacio precisamente al ponerle esta coma. Entonces, nombre, hola, coma, nombre, que es llamar a la variable nombre. Coma de nuevo, y escribo lo que viene aquí. Coma, bienvenido a mi red. Recuerden, esta segunda coma de aquí es parte de mi frase, ¿ya? En cambio, estas comas son espaciadores que voy a utilizar dentro del programa. Entonces, cuando yo escriba el nombre, vamos a ver lo que se ejecutó hasta ahí. Y queremos hacer un pequeño cambio. Bienvenido a la... Ya, aquí le hice un pequeño cambio, le puse bienvenido a la Batired para hacerle honor al logo que le pusimos. Soy la diamante 4. Y ahí me aparece. Bienvenido a la Batired, aparece el logo que pusimos. Para empezar, dime cómo te llamas. Si no, no me va a dejar entrar si no le pongo a Bruno Díaz. No puedo ponerle el nombre que quiera. Ahí dice: hola Bruno Díaz, bienvenido a mi red. Porque no le cambié esa parte de acá. La parte de aquí también teníamos que haberle puesto a la... está ejecutando, no me va a dejar. A la... un detalle. Si se fijan, el cursor aquí aparece como un rectángulo blanco. ¿Lo ven? ¿Me lo pueden confirmar que lo ven así? Sí. Ya, cuando aparece ese rectángulo blanco significa que el procesador de texto está puesto para insertar texto y reemplazar lo que tenemos. Si yo quiero simplemente escribir como hemos escrito siempre, tengo que buscar dentro de mi teclado una tecla que se llama insertar, que dice insert, y al apretarla eso cambia a solamente una barrita. Ahí tiene que haber cambiado. Si yo lo vuelvo a apretar, aparece el rectángulo. Si yo lo pongo así, escribe la barrita, y la barrita es como estamos nosotros acostumbrados a escribir. Ahí tenemos nuestro cambio. Clico el run. Le ponemos Bruno entonces. Hola Bruno, bienvenido a la Batired. Ahí tenemos el primer cambio. Para preparar tu perfil, dime en qué año naciste. Vamos a esa parte, veamos qué significa esto. Segunda interacción. Solicitamos el ingreso del año y utilizaremos este dato para estimar la edad de la persona. ¿Por qué decimos que estamos estimando su edad? Ocurre que si eliminamos la conversión de... Bueno, vamos por partes. ¿Por qué decimos que solamente vamos a estimar la edad? Porque no estamos poniendo la fecha exacta de nacimiento. Estamos poniendo solo el año. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que podría darnos un dato diferente. ¿Se puede hacer cálculos para llegar a ese dato? Sí, se puede. Sí, podemos llegar a la edad con los días, con los meses y con los años. Pero por ahora solamente trabajaremos con el año. Fíjense lo que pasa acá. Creamos una variable que se llama año. La ñ no me daba... la ñ es un carácter especial, ¿ya? Por lo tanto, no lo puedo ocupar para definir variables. Por eso se escribe de esta forma en este caso. Ustedes lo pueden poner como quieran, pero evitando los caracteres especiales. Vamos a crear esta variable, que va a ser el año. Y fíjense lo que pasa acá. Aparte de declarar el input, donde va a decir, para preparar tu perfil, dime en qué año naciste, ese valor lo vamos a convertir a un número entero con el int.
el int me permite convertir eso en un número entero. Entonces transformo el texto que me va a entregar el usuario a un número. Y entonces la variable año se va a transformar en un número. Y a la vez, al mismo tiempo, el momento en que el usuario me entrega su año de nacimiento, yo genero una variable con ese dato, que es la variable edad. Y la edad la vamos a calcular. 2020 menos el año de nacimiento, menos 1. ¿Ya? ¿Por qué menos 1? Porque resulta que el 2020 no ha terminado todavía. ¿Ya? Entonces, podríamos trabajar incluso con el 2019 y nos va a dar la edad igual. ¿Ya? Para asegurarnos que tenga esa edad cumplida. Ahí podemos hacer algunas modificaciones a eso también. Y cerramos con un print, un espacio. Eso significa que cuando yo le ponga el año de nacimiento, por ejemplo, voy a poner mi año de nacimiento, 1986, no me entrega una nueva información, sino que pasa directamente, se salta un espacio, eso es lo que hace este print, se salta un espacio, y pasa a la siguiente interacción. Tercera interacción. Solicitamos la estatura, medida en metros. ¿Ya? Utilizamos la conversión a int y una expresión para convertir esto en una medida de metros y centímetros. Veamos lo que pasa aquí. Primero que todo, tenemos el input, donde nos dice, cuéntame más de ti, vamos a agregarlo a tu perfil. Para agregarlo a tu perfil. ¿Cuánto mide? Dímelo en metros. Esa es la pregunta que yo le doy al usuario. El usuario va a entregar un valor escrito en metros, por lo tanto va a ir con decimal. Pero eso va a seguir siendo una cadena de texto. Yo tengo que modificarla y para eso se le agrega el float a todo este input. Recuerden que float me transforma ese str escrito en texto a un número decimal para poder hacer cálculos con él. Y luego, inmediatamente, el programa va a hacer dos cosas. Una, definir la estatura en metros. La estatura en metros va a ser la parte entera de la variable estatura que yo acabo de escribir. Ya si yo pongo que mido 2 metros 5, 2.05, va a tomar el 2 y lo va a separar. Y va a decir que la estatura en metros va a ser el entero de lo que yo acabo de escribir. Y la estatura en centímetros va a ser otro entero, pero que va a salir de una operación que yo voy a hacer, que es a la estatura normal, la estatura que me entregó el usuario en float, le voy a restar la estatura en metros. Si yo hago eso, me lo va a transformar en solo lo decimal. ¿Ya? Recuerden que si yo hago esto, vamos a hacerlo con la calculadora. Por ejemplo, si yo pongo que mi estatura era 2.05 y le resto la parte entera de eso, que es solo el 2, me quedan los decimales. Ahora, ese decimal lo voy a multiplicar por 100 para que ese decimal de los metros se transformen en centímetros. Y ahí tengo estatura-metros, estatura-centímetros. Entonces tengo dos variables ahí con las cuales puedo trabajar. Veamos que sigue más abajo. Ah, no hace nada. Después de que termino eso, yo pongo mi estatura 1.8. Nada más. Si se fijan, no se saltó el espacio. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún print. En esta zona de acá no hay ningún print. No se salta el espacio, sino que pasa el tiro a la siguiente línea. Y tenemos. Muy bien. Finalmente, cuéntame cuántos amigos tiene. Bueno, Batman no tiene amigos, Bruno Díaz tampoco, así que le vamos a poner 0. Pues lo vamos a seguir trabajando. Ya, ¿qué tenemos? En el input vamos a entregar un número, que va a ser un número entero, porque va a trabajar con una cierta cantidad de amigos. Yo no tengo medios amigos, o son mis amigos o no lo son. Pero recuerden que eso es un string. Cada vez que hago un input, la entrada va a ser un texto. Hay que transformarlo en números que yo quiero calcular. Entonces, lo transformo en int para transformarlo en número. Y fíjense lo que pasa aquí. Con los datos recolectados vamos a hacer una sección de texto, línea por línea, y cada línea es un print, que me va a escribir una separación con estas rayitas de acá. Ya vamos a entregar la información que hemos ingresado hasta ahora. Muy bien, Bruno. Entonces podemos crear un perfil con estos datos. Nombre, Bruno. Edad, 33 años.
estatura 1,80 m. Fíjense lo que pasó ahí, yo escribí 1.8, pero como le restó el decimal, se transforma en 0,8 y lo multiplica por 100, lo transforma en 80 centímetros. Amigos, 0. Gracias por la información, esperamos que disfrutes con, ahí me faltó cambiarle el nombre a la red, pero ya da lo mismo. Y ahí tenemos espacio, texto, línea, texto, texto, texto. Fíjense, aquí está. Estatura en metros, la variable que definimos acá. Lo ponemos como metros y la estatura en centímetros. Y tenemos la segunda variable que habíamos definido en la línea 82. Aquí. Finalmente solicitamos un mensaje de prueba que sirva para publicar el estado del usuario. Entonces le ponemos input. Ahora vamos a publicar tu mensaje. ¿Qué piensas hoy? Cada vez que ustedes en Facebook o en Twitter, con cualquier red social donde quieran publicar un mensaje, lo que están haciendo es ingresar información a este programa que está detrás. Y es algo como esto. Ya tenemos el que piensas hoy. Extraño al segundo Robin. Que los que leemos Batman sabemos que el segundo Robin es el favorito de Batman. Porque Demian no lo quiere mucho. Llegó por obligación. Y aquí viene la chaya que puse yo. Aquí viene la tarea que tenemos que hacer y que les voy a pedir que ustedes también hagan. Recuerden, no necesito trabajarlo directamente acá, pero la gracia es que lo puedo editar aquí. Si no lo quiero trabajar en el programa, yo hago lo siguiente, atención. Voy a mi red bienvenida, botón derecho, abrir con, bloc de notas. Y en el bloc de notas tengo exactamente lo mismo. De hecho, se ha ido guardando lo que hemos ido haciendo automáticamente en el bloc de notas. Y puedo trabajarlo acá. ¿Ya? La gracia de trabajarlo directamente en el entorno de programación es que puedo ir probando al tiro si lo que estoy haciendo está funcionando como yo quiero. En cambio aquí no, aquí tengo que guardar, ejecutar, ver si funciona, prender vela y de ahí volver a modificar, porque lo más probable es que no funcione. Suele pasar. Ya, vamos a modificar algunas cosas. Le vamos a agregar una línea. Vamos a agregar un print. De nada. Solamente para saltar un espacio. Vamos a generar una variable. Vamos a borrar esto. Y vamos a generar variables nuevas. ¿Qué le podríamos preguntar al usuario? Los escucho para empezar a crear variables y ver qué podemos hacer con ellas. Ethan había dicho mascotas, cantidad de mascotas. Ya, entonces podríamos preguntar, creamos una variable, mascotas, y esa variable la tiene que dar el usuario, así que generamos un input. Y a ese input le ponemos una pregunta. Esa pregunta tiene que ser un string. ¿Cuántas mascotas tienes? Y si más adelante queremos hacer un cálculo con esa mascota, tenemos que generarle lo siguiente. Que no se nos olvide, lo vamos a transformar en un número entero. Y cerramos acá. Y aquí podríamos hacer un print. Y decirle al usuario bien, tienes espacio, coma, mascotas, coma, abre comillas, y no, este no, ahí lo terminamos. Mascotas le puse. Pero se escribió mal. Sí, ya lo vi ya. Mascotas. Eso debería funcionar. Creamos la variable mascotas y nos va a decir cuántas mascotas tiene, lo va a transformar en un número y luego hacemos un print. Qué bien, tienes tantas mascotas. ¿Qué otra cosa podríamos agregar?
¿Qué más habían dicho? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Show me the money. Ya, entonces le ponemos una variable, vamos a poner en inglés extra. Vamos a hacer un entero. Mira, vamos a hacer algo parecido a lo que a una que aparecía en una pregunta, en un ejercicio que les puse en Alexia la otra vez. Un input. Y este va a ser cuántos billetes de 1000 tienes en tu bolsillo. ¿Cuántos billetes de 1000 tienes en tu bolsillo? Vamos a generar la variable money, que va a ser un número entero, dependiendo de lo que nos entregue el usuario. Vamos a hacer un espacio. Y vamos a escribir otra cosa. Entonces ahí le voy a poner. Entonces, tienes. Aquí me faltó algo. Esto va con comillas. Entonces tienes. Cerramos la comilla acá. Y vamos a hacer un cálculo acá. Me faltó de hecho hacerlo aquí. Hacer una variable dinero. Y esta variable dinero va a tener un cálculo. Dinero. El cálculo va a ser el siguiente. Vamos a tomar money, que es la cantidad de billetes que tiene, y lo vamos a multiplicar por 1000. Entonces tienes, coma, dinero. Y pesos, ¿o no? Vamos a poner el símbolo de peso ahí. Que me aparezca dinero al tiro. Veamos si esto funciona. Ya, vamos a probarlo. El programa lo vamos a hacer todo de nuevo, pero me interesa llegar hasta el final. Ya, ¿cómo te llamas? Vamos a volver a Juanito. ¿En qué año naciste? En 1850, ya, me corre el dedo. ¿Cuánto mides? 1.68, en esa época la gente era más chiquitita. ¿Cuántos amigos tienes? 5. Tiene 169 años, Juan. Primer mensaje, probar la red. ¿Ya? Entonces dice probar la red. ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Qué le ponemos? 2. 2. Qué bien, tienes 2. Nos faltó la palabra mascota acá. Eso lo vamos agregando al tiro para después solucionarlo. Tienes 2. El computador está muriendo la RAM. Ahí está. Eso lo va a solucionar después. Tiene 2 mascotas. ¿Cuántos billetes de 1000 tienes en tu bolsillo? En este momento yo tengo 3 billetes de 1000. Se lo pesca. 3. Entonces tienes 3000. Y terminó el programa. Ahí puede ir agregando lo que quieran y creando variables. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la actividad? Tienen que hacer 3 de estas. Ya tengo 2. Ustedes tienen que crear una más. ¿Ya? Y que ojalá muestre algo con esa que hicieron. La guardan. Simplemente guardan aquí. Guardar todo. Con el control S. Guardan todo. O recuerden que esto se va guardando solito en el archivo que ustedes abrieron.
¿Ya? Cerramos aquí. Van acá y este archivo, el mismo archivo que tenían, ustedes me lo suben a la Alexia en el repositorio que les dejé, que está aquí. ¿Ya? Aquí ustedes pueden subirme su archivo con las 3 modificaciones. Sí, claro, puede editar la bienvenida, pero lo que se va a evaluar son las 3 solicitudes que hay detrás, pero ustedes pueden hacer lo que quieran con eso, pueden cambiarle los textos, así como lo hice yo para mostrar cómo funcionaba. ¿Ya? Ya se está acabando el tiempo, se supone, aunque parece que se lo saltó con el cambio que hicimos. Pero yo tengo reunión un rato más, así que no puedo quedarme mucho. Si tienen dudas, me las escriben al correo, me mandan pantallazo nomás y los solucionamos, ¿ya? Pero la idea es que se metan ya a jugar con el programa, vayan modificando con estas instrucciones que hemos estado viendo de cambiar el tipo de datos, imprimir en pantalla y pedirle al usuario que ingrese cosas. ¿Ya? Eso en resumen. Camilo. ¿Tengo que añadir 3 variables más o son cosas distintas? Mira, tú puedes decidir si quieres copiar las que hicimos hoy día o crear por las tuyas una y tú vas creando estas variables y hacer cosas con esa variable, que el programa haga cosas con esa variable, que haga cálculos, que son números o que presente. Ok. ¿Ya? ¿Y alguna otra duda, chiquillos? ¿Estamos? Pero fue una pregunta. Dime, Eitan. Si yo le pongo, no sé, un valor 20.000 pesos, yo quiero que me calcule el 50%. ¿Se puede? Sí, lo divides por 2, ¿no? O lo multiplicas por el Mm. decimal que corresponde a eso y te lo va a hacer. Ah, ya, pero no por porcentaje, sino que por... Por ejemplo, si quieres hacer un programa que te calcule el IVA, trabajas con el 1.19 o el 0.19, trabajas con el decimal y las multiplicaciones y divisiones que correspondan, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ya, chicos, que estén bien, cuídense. Ya, Que tengan chao, linda tarde. Nos vemos más rato con algunos. Igual, profe. Profe. Chao. Chao, que estén bien.